Ahora que ya nos vamos a introducir entonces a JavaScript, es importante que sepas de qué se trata este lenguaje de programación. JavaScript, abreviado comúnmente como JS, es un lenguaje de programación dinámico orientado a objetos. ¿Qué significa la palabra dinámico? Que es un lenguaje de programación cambiante, escalable, que tiene movimiento, que puede ser mutado, que puede estar cambiando. Se utiliza principalmente en el front-end o lo que conocemos el lado del cliente en una página web. Recuerden que las páginas web, por si no lo sabían, está dividido en dos bloques. Lo que el cliente o el usuario final ve de la página en su estética, en su interacción, en su información, y hay otro lado que se llama el lado del servidor, que es donde está toda la información almacenada si está guardada en una base de datos. Entonces JavaScript es utilizado comúnmente para el lado del cliente. Más adelante en este curso, cuando estemos entrando en Angular o en MongoDB, te vas a dar cuenta cómo JavaScript ha escalado la opción de también ser trabajado en el lado del servidor. Por eso es importante este término de que es un lenguaje de programación dinámico. Cada vez va creciendo y es creado de una manera para que puedas seguir abarcando muchas plataformas. Bien, entonces, ¿qué permite JavaScript? Permite realizar mejoras en la interfaz de usuario, en la interactividad con la misma página y en el dinamismo. ¿Ok? Es lo mismo. La página también puede estar, si es hecha con JavaScript o tiene código JavaScript, puede estar en constante dinamismo, en constante movimiento, en constante cambio. Y puede ser escalada a que se le agreguen más módulos, a que se le agregue más información y que el código siga ayudando a que la producción de ese sitio sea muy profesional. Entonces, si tú estás en este camino del desarrollo web, yo te recomiendo que aprendas bastante JavaScript. ¿Por qué? Te lo voy a colocar con algunos ejemplos. Aquí nos encontramos una página web para vender productos, como si fuera una tienda virtual. ¿Ok? Es simplemente un demo de una de las plantillas de la W3 Layout. Acá te encuentras, por ejemplo, con algo que se llama un slideshow. El slideshow es conocido comúnmente para ser usado en una página de tal manera que mostremos publicidad o información destacada. Bien, una oferta, una promoción, alguna noticia, algún anuncio. Por lo general estos slideshows se construyen con una imagen grande que ocupe casi que el ancho de la pantalla, un título, una descripción y un botón que nos lleve a un contenido interno. Bien, con unas flechas con las que podamos pasar y con unos botones que nos ayuden a paginar este slideshow o esta presentación de diapositivas. ¿Ok? Para que esto funcione de esta manera, entonces nos ayudamos de JavaScript. Por ejemplo, cuando nos encontramos algunos módulos en la página que tienen movimiento o interacción cuando pasamos el mouse encima, también nos ayuda, o si no es hecho solo con CSS, JavaScript nos puede complementar esa interacción. Cuando hay movimientos como letras, números en la página, eso nos ayuda a hacerlo JavaScript. Cuando aparecen letras o efectos como sombras, también nos podría ayudar esto JavaScript. Bien. Por ejemplo, acá en donde está el catálogo de ropa, todo este tipo de interacción se hace mucho más agradable con el uso de JavaScript. Y esto siendo una página corporativa, siendo una página muy básica, muy sencilla pues de maquetar, de organizar en todas las versiones responsivas, JavaScript nos ayuda entonces a que la página sea mucho más agradable. Pero podemos llevar JavaScript a una dimensión mucho más visual, mucho más gráfica y sin límites de interacción. Por ejemplo, esto ya no es una página corporativa como la que acabamos de ver en formato tabloide, sino que esta ya es una página construida a nivel horizontal, que con la interacción del scroll
yo puedo generar nuevos mundos, nuevos escenarios. Bien, miren que me salgo totalmente del estándar de una página web y hago algo mucho más, o puedo hacer algo mucho más, no sé, mucho más creativo. Bien, aquí es el portafolio de un desarrollador web, R. Leonardi, donde nos muestra más que su portafolio, su currículum vitae, ¿cierto? Como las capacidades, el conocimiento que tiene. Y para ver su portafolio, él nos lleva a otro sitio donde tiene como lo que le ha hecho a sus clientes. Simplemente aquí te quería mostrar cómo con la interacción del scroll puedo hacer cosas muy interesantes. Este es el portafolio ya de su trabajo a clientes externos, donde sigue siendo muy gráfico, muy visual y con la ayuda de JavaScript puede uno mover el mouse encima de estos elementos y estos elementos cobran vida. O sea, es muy agradable encontrarse con un sitio web de esta manera. Te invita a mirarlo. Bien, si yo bajo con el scroll, entonces aparece algo que se llama el efecto parallax o efectos paralelos que suceden cuando el scroll está en movimiento. Mientras el scroll se mueve de manera paralela, se mueven también algunas cajas o etiquetas HTML. Bien, y esto ayuda a que nuestra página sea mucho más agradable para el usuario. Aquí nos encontramos otra que también trabaja el efecto parallax scroll, donde cuando vamos bajando nos vamos encontrando unas secciones, pero por la posición de las cajas en diferentes planos nos da como una cierta sensación de profundidad. Bien, mientras las nubes suben, otras bajan en diferentes velocidades, eso nos da esa sensación de profundidad. ¿Ok? Eh, para ir un poco también más lejos con el tema de JavaScript en sitios web, ya nos encontramos, por ejemplo, con el uso de JavaScript para mostrar novelas gráficas, es decir, un cómics que tú normalmente lo compras en papel, si ya lo montas en internet, puedes hacer con JavaScript una interacción muy, muy agradable entre el usuario y el cómics. Ya las viñetas las puedes mostrar con efectos parallax, puede mostrar sonido, que esto nos ayuda mucho JavaScript para incluir sonido en nuestros archivos, en nuestras páginas web, cómo detenerlo, reproducirlo, que eso lo puedes ver, por ejemplo, en un curso que tengo de hacer juegos en HTML y Canvas con JavaScript. Vamos a apagar aquí el sonido para que puedas ver cómo se interactúa con la etiqueta audio de HTML5. Bien, entonces miren cómo las viñetas van pasando como si estuvieran flotando en la página y dentro de las mismas viñetas nos encontramos otros efectos donde están recortadas las siluetas de los personajes y ellos tienen su propio movimiento. ¿Ok? De esta forma miren qué tan eh, importante es para un desarrollador, no solo desde la parte interactiva, no solo desde la parte gráfica, aprender JavaScript, sino que más adelante también te vas a dar cuenta cómo puedes hacer sitios totalmente dinámicos utilizando bases de datos y el sitio puede estar alimentado como si fuera un administrador de contenidos desde el lado del servidor, solo utilizando JavaScript. Para que entendamos mejor JavaScript, ya vimos cuáles son sus usos, cómo se puede aplicar en una página web, cómo le da vida a un sitio. Yo te lo quiero mostrar también como si JavaScript fuera una inteligencia artificial, como una forma de llegar a ser inteligencia artificial, como llegar a ser una conciencia dentro de una computadora. Me explico. Los lenguajes de programación buscan eso. Buscan que puedan tomar decisiones por sí mismas, puedan elegir condiciones, puedan ejecutar tareas sin necesidad de que una persona las haga manualmente. Los lenguajes de programación buscan robotizar acciones para que tú no tengas que estarlas haciendo manualmente, sino que ellas solas se ejecuten. Por eso, cuando hablamos de JavaScript, o cuando tú quieres aprender a programar un lenguaje de programación como JavaScript, debes tener claro varios conceptos. Un primer concepto es que hablamos de variables. Y por eso quiero ponerte un caso cotidiano de la vida real. ¿Qué es una variable?
Una variable es un elemento que nos permite almacenar información. Hagamos de cuenta que nuestro cerebro está lleno de variables y una información que tenemos almacenada o varias informaciones que tenemos almacenadas en nuestro cerebro con respecto a lo que sucede cada mañana, por ejemplo, en una vida laboral, es la siguiente. La primera información que podemos tener almacenada en nuestro cerebro es que nos debemos levantar, si entramos a las 6 de la mañana a trabajar, nos debemos levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Otra siguiente información que tenemos en el cerebro es que, bueno, es importante ir limpios a trabajar, importante quitarse el sueño de la cara, darse una ducha con agua, despertarse y el baño ayuda a eso, entonces me voy a bañar para poder llegar temprano a las 5 y 10 de la mañana. Otra variable también que almacenamos en nuestro cerebro es que debemos estar listos a las 5:30 para poder tomar el transporte que nos lleve al trabajo. Bien, esas son las variables en un lenguaje de programación. Nos ayudan a almacenar información. Esa información puede ser de texto, puede ser numérica, puede ser booleana, que es falso o verdadero, pueden ser arreglos o arrays, que nos permite almacenar más de una información en la misma variable. Bien, y llevándolo a un caso cotidiano, tenemos entonces este ejemplo de que tenemos tres daticos en nuestro cerebro que nos debemos levantar a las 5 de la mañana, bañarnos a las 5:10 de la mañana y estar listos a las 5:30 de la mañana. Pero ¿qué pasa si tú no pones un despertador? Quizás tu organismo no esté acostumbrado a interrumpir el sueño a las 5 de la mañana. Lo más seguro es que si tú no pones un despertador vas a seguir derecho y no vas a despertarte para ir a trabajar. Aquí es donde entra en el lenguaje de programación algo que se llama las funciones y los eventos. Tú estás ejecutando una función, que es la función de dormir, pero si no ocurre un evento externo, como un despertador, tú no vas a dejar de hacer esa función, tú no vas a dejar de dormir, tú vas a seguir durmiendo. Si el evento sucede, ese evento externo que va a generar ruido, va a generar bulla, te va a interrumpir el sueño, entonces vas a ejecutar de acuerdo a ese evento una nueva función. La función que venías ejecutando era dormir, aparece un evento, te interrumpe la función de dormir y ya debes ejecutar una nueva función que es la función de bañarse. ¿Ok? Creo que ya me vas entendiendo entonces cómo el lenguaje de programación JavaScript trata de llevar la inteligencia humana y los actos cotidianos a una serie de líneas de código para que un sistema funcione de manera automática. Bien, ahora aparecen las condiciones. ¿Qué son las condiciones? Depende de la hora en que esté saliendo, supuestamente debería estar listo a las 5 de la mañana, pero depende de la hora, se toma el bus o me puedo ir caminando. Si salgo a las 5:30 de la mañana, quizás tenga tiempo, porque el camino al trabajo dura 20 minutos, entonces me puedo ir caminando. Pero si termino de organizarme a las 5:40 o 5:45, quizás tenga que tomar entonces el bus. Bien, entonces miren que aparecen cuatro elementos muy importantes en el lenguaje de programación: las variables, las funciones, los eventos y las condiciones. Para eso vamos a ver cómo creamos entonces un primer archivo de JavaScript y poder explicar cada una de estos pilares que trae cualquier lenguaje de programación. Si tú te pones a ver otros lenguajes de programación, te vas a encontrar también con variables, con funciones, con eventos, con condiciones. Para eso, voy a abrir entonces una carpetica, voy a crear una carpeta en mi computador que se va a llamar 01.introducción a JavaScript. Y en esta carpeta voy a crear un nuevo archivo con el atajo control N que se va a llamar index.html. Dentro de index.html simplemente voy a crear un documento HTML. Recuerden que con el atajo emmet puedo crearlo utilizando el signo de admiración invertido y tabulo. Ahora, ¿qué vamos a colocar dentro del body? Voy a hacer el llamado de un archivo JavaScript.
Para eso entonces voy a escribir la etiqueta script, que es una etiqueta HTML que me ayuda a vincular archivos de JavaScript. Dentro de esta etiqueta script, ojo, estoy dentro del body, voy a utilizar un atributo que se llama source o src para poder buscar el archivo JavaScript que voy a vincular. Ese archivo JavaScript también lo voy a crear acá dentro de la carpeta Introducción a JavaScript. Control Alt N dentro de una subcarpeta que se va a llamar JS. Y dentro de JS voy a crear un archivo 01.sintaxis.js. Recuerden que la extensión de JavaScript es JS. Oprimo Enter. Entonces dentro de mi carpeta JS tengo el archivo 01.sintaxis.js. Cosa que me va a ayudar entonces uno de los plugins que instalé para encontrar en mi carpeta JS el archivo 01.sintaxis. Muy bien, aquí está entonces mi archivo de JavaScript. ¿Qué va a suceder en ese archivo de JavaScript? Voy a crear una consola. La consola es una función que viene por defecto en JavaScript que se escribe console.log. Abro y cierro paréntesis. Dentro del paréntesis voy a colocar la palabra hola, o como lo conoce, como lo has visto en muchas introducciones a los lenguajes de programación, mi primer hola mundo. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Cuando yo esté en index.html y lo quiera ver en el navegador, con clic derecho, abrir el navegador, él me va a abrir un documento en blanco HTML. Pero si me voy para inspeccionar, me voy a encontrar en una instancia que se llama consola dentro de ese inspector el mensaje que estoy mandando, que es hola mundo. Con esto entonces empezamos a conocer la sintaxis de JavaScript. JavaScript, cuando lo estás escribiendo aquí en su line test, te va a aparecer en esta esquina que la estás escribiendo con la sintaxis de JavaScript. Bien, en el próximo video vamos a empezar con las variables.